Buenas noches, hermanos. Que el Señor me lo bendiga en esta bonita noche. Y por aquí estamos. Ya no estamos en Managua. Estamos aquí en la comarca Los Castro. Ya estamos con la esposa. Estamos disfrutando ya de esta noche a través de la palabra de Dios. Y quiero llevarle un tema, como lo escribí. ¿Quién es Jesucristo y de dónde viene? En esta noche bonita, quiero darle las gracias al Señor después de haber estado un día un poco mal de salud por un dolor de estómago, pero ya estamos haciendo la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo y vamos a llevar esta palabra de Dios. Y el Señor de hace tiempo me viene diciendo: dame a conocer quién soy yo. Y hoy, en esta noche, quiero exponerle 6 pasos que quién es nuestro Señor Jesucristo. Y para que Dios tome el control esta noche, vamos a orar por las dificultades que hemos tenido el día de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos has dado, Señor. A pesar de las pruebas, Señor, que hemos tenido cada uno de nosotros, Señor, los que te hemos creído, Señor, estamos disponibles para hacer tu santa voluntad, Padre Santo, en esta tierra. Creemos, Señor, en tu presencia, Señor. Creemos que tú nos has dado la honra y la gloria también a nosotros, Señor, a tu siervo que has escogido, Señor. Y si no fuera así, Señor, nosotros no estuviéramos, Señor, predicando tu palabra, Señor, a estas horas de la noche, Padre Santo, dándote a conocer, Señor, lo que eres tú y lo que siempre has sido, Señor, en nuestra vida, Señor, Padre eterno. Bendice a esas personas, Señor, que están en los hospitales, Señor, que necesitan de un milagro, Señor, que han creído en tu presencia, Señor, pero en este momento, Señor, están pasando pruebas, Padre eterno. Así pruebas, Señor, Padre, entre veces tiene que llegar el quebrantamiento, Padre eterno, para que vean la realidad a donde han estado ellos metidos en las tinieblas, Padre Santo. En esta noche te pido, Señor, haz uso de la misericordia, Señor, de estas personas, Señor, y apiádate de ellos, Señor. Apiádate de cada uno de estos seres humanos, Señor, que te necesitan, Padre, y hazle un milagro, Padre, para que lleguen a tus redil, Señor, Padre eterno, en esta noche. Tome el control, Señor, de nuestra vida. Tome el control de nuestro entendimiento, tome el control de nuestro pensamiento, Señor, y que quede tu palabra, Señor, dentro de sus corazones, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, bendiciones para todos. Y quiero exponerles 6 puntos. Aquí tengo 6 puntos que necesito darlos a conocer. Esta fue mi primera prédica en una iglesia y el Señor me decía: dame a conocer nuevamente. El primer punto dice: ¿quién es el Espíritu Santo y su origen? Segundo punto: ¿sobre quién reposa el Espíritu Santo y quiénes lo tienen? Tercer punto: confirmación de cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios. Cuarto punto: el Espíritu Santo no puede estar dividido. Quinto punto: la unidad del Espíritu Santo. 6. El testimonio del Espíritu Santo de Dios. Creo que en estos últimos tiempos ya nadie se preocupa por dar a conocer quién es la verdadera persona y qué ejerce el Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy se predica otras cosas, hoy no dan a conocer la verdadera
intenciones con las que vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Siempre tenemos un mensaje, lo mismo, y donde la palabra de Dios es bastante amplia, y en estos tiempos tenemos que dar a conocer quién es el Señor. Dice aquí su palabra, origen donde se dio, dice, a conocer su presencia y a quiénes. En Génesis capítulo 1, dice, versículo 2, vamos a utilizar lo que es la Biblia para dar a conocer quién era ese precioso ser. Estamos con la Biblia y vamos a buscar la palabra de Él. Y dice su palabra así, fíjese bien, capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban, dice, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y la llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tercera de ese, y la tarde y mañana de ese, de un día. Esto es Dios. En el comienzo era Dios. Después dice en Salmos capítulo 90, versículo 2, hágase bien. Allí habla que Dios ha sido refugio de generación en generación, dice. Salmos 90, óigase bien lo que dice Salmos 90, versículo 2. Óigase bien, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, la eternidad de Dios a la transitoria del hombre, dice, Señor, tú nos has sido, dice, refugio de generación en generación. Fíjense bien, en el versículo 2 dice, antes que nacieran los montes y formase, dice, la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, dice la palabra. Ese es Dios todopoderoso. Aquí lo estamos dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice en Génesis capítulo 2:7, otra vez regresamos a Génesis 2:7 y dice su palabra así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, dice, aliento de vida, y fue el hombre, dice, un ser viviente. Entonces Él ha creado la tierra y después creó al hombre. Oigan qué bonito. Todo va bajo una secuencia de orden. Por eso es que siempre dice, Dios es orden. Primero separó la luz de la tiniebla, después creó árboles, los animales, después creó al hombre, le dio soplo de vida. ¿Y quién estaba antes de esto? En el versículo 6 podemos leer que dice, hagamos al hombre. Allí ya existía un verbo, que es Jesucristo, el que estaba a la orilla de su Padre. Busquemos, dice, en el libro de los profetas de Isaías, capítulo 11, versículo 2. La estamos llevando de una manera
rápida esta enseñanza porque es bastante extensa. Y yo le quiero decir que en este capítulo, aquí te habla de la plenitud de Dios. Y le honramos y le glorificamos. En el capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de ese de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender, dice, diligente, el que teme a Jehová no juzgará, dice, según la vista de sus ojos, ni guiará, dice, por lo que oiga su oído, sino, dice, que juzgará con justicia a los pobres. Esto está ya hablando de Jesucristo. Dios le iba a dar a Jesucristo estos 7 espíritus. Estos 7 espíritus son uno mismo. Es como que, digamos, cada uno de nuestros hijos tiene una semejanza y dice: mira, tiene tus ojos, tiene tus cejas, tiene tu nariz, tiene tu boca, son cualidades, ¿ya? Entonces, como Dios es espíritu y Jesucristo era espíritu en ese mismo instante, todos estos poderes se le iba a otorgar una vez que ha hecho carne. Y aquí cuando dice que no juzgará según lo que miren, acuérdense de aquella porción bíblica donde encontraron a una mujer adulterando. Le dijeron: mira, le encontramos en acto de adulterio. Dice la ley que hay que matarla a pedrada. Entonces Jesucristo dice que alzó sus ojos y volteó otra vez sus ojos a la tierra y escribió en la tierra. Le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces aquí se cumple esta profecía del profeta Isaías. No juzgó conforme a lo que le decían, ni conforme a lo que sus ojos miraron, sino que juzgó conforme al corazón. Dios puede ver, o Jesucristo puede ver más allá de lo que el ojo humano no puede ver. En este origen de quién es Jesucristo, aquí estamos dando a conocer su palabra. Dice también, con este versículo Dios se muestra, dice, su gloria, su grandeza, su capacidad, su amor, su majestuosidad, la plenitud de que no ha sido, dice, ni habrá límite para él. Y por último, para su Hijo, no va a haber límites. Y también en la parte 2, en el punto número 2, en el Nuevo Testamento encontramos, dice, evidencias sobre quién reposará el Espíritu Santo y cómo será la formación, dice, de su ministerio. Y aquí dice, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios, donde queda descubierto el ministerio de Cristo. Tenemos en Juan, primera de Juan 1:33, el bautismo de Jesús, ¿ya? Que decía Juan el Bautista. Lo vamos a buscar. 1:33. Mateos, Juan 1:33. Vamos a buscarlo. Y Juan 1:33, y dice su palabra.
Aleluya, gloria a Dios. Dice su palabra 1:33, y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, dice, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, dice, que permanece sobre él, dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, aquí se dio una manifestación de una paloma encima de Jesús. La paloma es la representación del Espíritu Santo de Dios. Es aquí donde Dios Todopoderoso lo bautiza a Jesús con lo siguiente: le da y reposa sobre él, dice, Espíritu de Jehová, primeramente, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, ahí está reposando, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Estos elementos o dones que descendieron sobre Cristo Jesús fueron los que predominaron en el ministerio de Cristo Jesús. Y estos mismos dones, se puede decir, si uno se somete a Cristo Jesús, uno recibe de estos dones. Porque acuérdense aquellos dones que hay, el don de ciencia, el don de hablar en lengua, el don de interpretar lengua, el don de sanidad. Son varios dones. Pero también el Señor te puede dar esto, te puede dar el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de poder. Aunque una vez que ya hayamos aceptado la palabra de Cristo Jesús, dice que viene el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ya cuando uno es bautizado, ahí está el poder. Porque en el nombre de Jesús podemos echar fuera los demonios. Podemos dar sanidad. Podemos declarar y bendecir a otras personas. Si nosotros no tenemos el don del Espíritu Santo, nosotros todavía no podemos ejercer el poder de Cristo Jesús. Por eso Jesucristo mismo mandó a los discípulos a reunirse todos en la fiesta de Pentecostés. Y hasta que todos estuvieron unánimemente en una sola idea y en un solo Cristo, descendió, dice, el Espíritu Santo como lengua de fuego encima de él. Dice que primero vino un fuerte viento recio y entró en el aposento de ellos. Y repartiéndose, dice, como lengua de fuego, descendió el Espíritu Santo. Y no solo sobre ellos, sino sobre todas las personas que estaban fuera de esa casa, fuera de ese cuarto. Allí se manifestó el Espíritu Santo de Dios. En el versículo Mateo 3:13, vamos a buscar Mateo 3:13. Dice el Señor, estos son los evangelios. Mateo 3:13. Mateo 3:13. Dice el Señor en su palabra. Aleluya. Dice el Señor en su palabra. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, dice, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, dice, que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo Jesús, después que fue bautizado, dice, subí luego al agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, dice, que descendía como paloma, dice, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos, quien decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está, aquí habla más claro en Mateo capítulo 3, versículo 13. Para que miremos la gloria de Dios. En Gálatas 5:22 vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 lo vamos a buscar de una manera rapidito para que miremos que dice en Gálatas 5:22. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas, dice, no hay ley, pero las que son de Cristo ha crucificado, dice, la carne con su pasión, dice, y deseos. Cuando uno está en Cristo Jesús, todo es transformado, todo es diferente, porque la mano de Dios está sobre uno. Y así mismo dice el Señor Jesucristo. Dice también en Juan 3:16, dice que Él, en Juan 3:16 dice, este es un versículo que muchos lo sabemos, dice, porque Él no ha venido a condenar al mundo, sino que ha venido a salvar el mundo. Y lo vamos a leer. Juan 3:16. Aleluya. Gloria sea al Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese bien lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor. Este es el verdadero Hijo de Dios. Lo estamos dando pruebas de quién era Jesucristo. En Juan 8:3 dice su palabra. En Juan 8:3 dice su palabra. Gloria a Dios. Óigase bien lo que dice su palabra. 8, versículo 3 dice: entonces los escribas, dice, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, dice, en el adulterio, y poniéndola, dice, aleluya, y poniéndola en medio, dice, le dijeron: maestro, esta mujer, dice, ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés, dice, a apedrearla.
a tales mujeres, dice, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía, dice, tentándole para poder, dice, acusarle. Pero Jesús, dice, inclinó hacia el suelo y escribió en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero que arroje la primera piedra contra ella. Y allí se cumple la palabra del profeta Isaías, que él no iba a venir a juzgar por lo que le decían, ni por lo que veía, sino que él iba a juzgar de una manera santa, espiritualmente. Iba a ver desde el interior de la gente y le iba a hablar con espíritu de sabiduría. Por eso es muy importante que el siervo de Dios se cuide, para que tenga este espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es el espíritu de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí se está cumpliendo. Son 7 espíritus de Dios. O sea, 7 características. Ya. Es como que estemos hablando de mi manera de ser o la manera de ser de usted. Su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de tratar a las personas. Estas son características de Dios, ¿ya? Y las mismas características de Dios estaban en Jesucristo. Por eso es que le dice en Juan 17:20, dice, oh Padre, como tú en mí, yo en ti, le dice él, porque él está hablando que son uno solo. Todas las mismas características que tiene Dios, Jehová, las tiene Cristo Jesús. Así también lo vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Vamos a buscar los Corintios. Vamos a ver qué dice Corintio. Le damos la gloria a Dios. 1 Corintios, aleluya. 1 Corintios dice, capítulo 13, versículo 1. Corintios 13:1. 13:1. Dice, la preeminencia del amor. Óigase bien lo que dice el versículo 1. Si yo hablase lengua humana y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal, dice, que resuena, címbalo, dice, que retiñe. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo, nosotros como seres humanos debemos de tener esta característica, el amor. Todo tiene que ir el amor a nuestro prójimo, amor a lo que vayamos a hacer, amor a predicar la palabra, amor a ayudar en las actividades de la iglesia o de la casa. Todo esto tiene que ser en amor. Si gusta, buscamos también en Marcos 1:35. Aquí lo vamos a encontrar. En Marcos 1:35 vamos a encontrar una palabra muy bonita. Marcos 1:35. Estamos dando a conocer quién era Jesús y quiénes son los que tienen la característica del Espíritu Santo de Dios. Una persona que no mantiene la característica del amor no puede estar ejerciendo un ministerio como pastor. Una persona que no tiene amor para su prójimo no puede llamarse pastor, porque entonces es un mal pastor.
Entonces vamos a buscar Marcos 1:35. Marcos 1:35. Y dice su palabra así. Marcos 1:35. Jesús recorre Galilea predicando. Óigase bien. Jesús era el buen pastor. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, dice, desierto, y ahí oraba. Y le buscaban, dice, Simeón, y los que con él estaban. Y hallándole, dice, le dijeron, solo le buscan, dice. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos, dice, para que prediquen también ahí, porque para esto he venido. Entonces, Jesucristo, después que fue bautizado, buscó a sus 12 discípulos, le enseñó la doctrina, que es el amor, el respeto, y que se tenían que entregar a ese ministerio. Y le está enseñando que lo primero que uno tiene que hacer en la madrugada es orar, buscar la dirección de Dios, y después ir a predicar el Evangelio. Por eso Dios es lindo. Cuando uno comienza a predicar el Evangelio a partir de la mañana, uno se siente bien con Dios. Busca primero el reino de Dios, dice, y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así lo dice su palabra. En Lucas 4:1 dice, tentaciones de Jesús. Lo que estoy dando a conocer son todas las cualidades que tuvo Cristo Jesús. 1, buscaba en oración a su Padre. 2, fue tentado por Satanás. Eso es lo que estoy haciendo, dando a conocer que cuando Jesucristo fue 100% hombre, él tuvo tentaciones. Lucas dice 4:1, capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, dice, y fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto por 40 días, dice, y era tentado por el diablo, y no comió, dice, nada en aquellos días pasados, dice, los cuales, dice, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, siervos de Dios que me escuchan, cuando ejercemos este ministerio y nos sometamos en el Espíritu, en ayuno y oración, nos vienen pruebas, nos vienen dificultades, nos viene esa voz que nos dice no vas a poder, no vas a ejercer el ministerio, no lo vas a lograr. Pero le quiero decir, como dijo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted tiene que decir. No solo de pan vive el hombre, usted le tiene que decir a Satanás, porque mi fe la he puesto en Cristo Jesús. Usted tiene que exhortar a esa voz que le dice que usted no va a poder. Usted tiene que exhortar esa voz que le está diciendo que usted no puede. Dios vino a dar fuerza. El Espíritu Santo es nuestro mejor ayudador, nuestro amigo, nuestro consolador. Así también dice en Lucas 4:14, Jesús es el poder, dice, del Espíritu.
Dice Jesús 4:14. Óigase bien lo que dice aquí. Jesús en el poder del Espíritu. Y Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió, dice, su fama, dice, porque toda la tierra del alrededor, dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado, dice, por todos. La gran sabiduría que tenía Dios o Cristo Jesús era porque el Padre le había dado espíritu de sabiduría. Mientras usted busque en la oración, Dios le va a dar un espíritu de sabiduría. Si usted no busca cómo orar, usted no va a tener ninguno de estos 7 beneficios que es el Espíritu de Dios. Esto es dando a conocer quién era Dios o Jesucristo. Fue 100% hombre, tenía espíritu, fue probado por Satanás, tuvo tristeza, tuvo alegría, se regocijó entre los hombres, porque así lo dice su palabra. Sí lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de él. Aleluya, gloria a Dios. Santo el Dios de Israel. También dice, Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, tuvo alegría. Lo podemos encontrar en Lucas 10:21. Lucas capítulo 10, versículo 21. Aleluya, gloria a Dios. Dice así su palabra. Jesús se regocija. Estamos leyendo conforme a la Biblia. Jesús 100% hombre también se alegró. Óigase bien lo que dice. En aquella misma, dice, hora Jesús se regocijó en el Espíritu y le dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Y sabe a quién se lo reveló? Primeramente, Dios le habló a Jesús. Y los niños somos nosotros, los que hemos aceptado la palabra de Dios. Acuérdense de aquellos pasajes bíblicos que dice que de los tales es el reino de los cielos. ¿Ya? Y el que no fuera como un niño no entrará al reino de Dios. Entonces somos nosotros, porque Dios en la intimidad revela y nos da esa enseñanza bonita. No hay necesidad de tener teología, matarse 10 años para que otro hombre te enseñe la palabra de Dios. Basta con orar a Dios y pedirle sabiduría, porque a pesar de todo, saben ustedes, Dios es el que revela y da sabiduría a los hombres. ¿Sabían ustedes que ustedes pueden pagar millonada, montón de dólares pueden pagar por las clases de teología? Pero si ese hombre no es sometido a la voluntad de Dios, es un profesor como cualquier hombre que te da clase. Pero si usted se somete al plan de Dios, usted solo se mete en oración 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas, y el Señor te lleva en un tiempo que no lo sentí. Ese es el tiempo de Dios. Y Él te revela tantas cosas y te enseña a ser un buen pastor. Porque cuando te metes con Dios, hace bien tu trabajo. Y no sos un pastor más de aquellos que les gusta lucrarse, de aquellos pastores que les gusta sangrar a las ovejas, que le quita la lana.
¿Ya? Sos un pastor que te preocupas por ella. Sos un pastor que te desvelas por ella. Sos un pastor que cuando no la miras a esa oveja que está ahí, vos te preocupás y te vas a la casa a preguntar por ella. Pero ahora hay pastores que pueden tener 1,000, 2,000 personas y ni siquiera saben si es parte del redil. Lo que le interesa es contar cuánta ganancia llegó al altar. Eso es lo que le interesa. Cuánto dinero hacen en cada sermón. ¿Ya? ¿Y ustedes creen que eso le agrada a Dios? Leamos, apartándonos un poquito del tema, leamos 1 de Timoteo 6:10, que es lo que dice. 1 de Timoteo 6:10. Allí si tienen sus Biblias electrónicas, busquémoslo por favor. Dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Lo estamos buscando. Yo ya se lo estoy diciendo textualmente, porque así es Dios. Dice 1 Timoteo 6:10. 6:10. Alabado sea Cristo. Sí, hermano, yo quiero que comience a despertar el pueblo de Dios y comiencen a ver los verdaderos pastores. ¿Qué tal? Dice aquí en 1 Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, dice, algunos se extraviaron, dice, de la fe y fueron, dice, traspasados, dice, de mucho dolor. Entonces, hermano, Dios no quiere que los discípulos sean ávaros. Dios quiere que nosotros vayamos a buscar almas, sin el interés al dinero. Acuérdese aquella vez cuando Jesús nos mandó a predicar a los 70 y le dicen, vayan, no lleven alforja, no lleven 2 mudadas, no lleven nada, porque Dios le iba a proveer. Dice que tomaran lo que le dieran de comer, lo que le dieran de beber, y si le daban alojamiento o estadía, que lo bendicieran. Y que no tomaran, dice Jesucristo a los discípulos, ni oro, ni plata, ni nada de lo que le dieran. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Así, hermanos, esto es la buena doctrina de Cristo Jesús. Yo lo que quiero es que despierten y dejen de estar siendo robados por estas personas. Si ustedes van a diezmar o van a ofrendar, que sea con su corazón, que sea con su corazón. Pero no olviden que el diezmo es el 10%. Si usted es productor, usted tiene que diezmar de acuerdo a lo que es su productividad. Pero diezmen con su corazón. No lo diezmen por obligación o porque le están diciendo a cada rato. No, diezmen por su corazón. Esto es lo que quiere Dios, que aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que lo regocijemos en Dios, que nos alegremos y exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesús ora en el Getsemaní. Esto lo podemos encontrar en Lucas 22:41. Esta es la última oración. Lucas 22:41. Y esta es la oración que deja nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace porque nos está encomendando a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ya nosotros quedamos solos, pero Él nos va a dejar al Espíritu Consolador,
Y óigase bien lo que dice en Lucas 22:41. Aleluya. Dice así su palabra. Dice en Lucas 2:41, 22:41. Y él se apartó de ellos y a distancia, dice, como de un tiro de piedra, dice, se puso de rodillas y oró, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, porque no sea mi voluntad, sino la tuya. Fíjese bien. Y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, en agonía, dice, oraba más intensamente, dice, y era su sudor como dice, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice. Y cuando se levantó de orar, dice, de la oración, y vino, dice, a sus discípulos, dice, los hallaron, dice, durmiendo a causa de la tristeza, dice, y les dijo: ¿por qué dormís? Levántense y orad, porque no estaréis, dice, en tentación, para que no entren en tentación. Jesucristo en este último momento, él tuvo tristeza. Y si seguimos más adelante en el versículo, dice que al ratito llegaron hombres con palos y piedras, y el Señor le dijo: ¿por qué vienen contra mí? Le dice, con piedra y palos, como si yo fuera un ladrón. Cada vez que nosotros hagamos buenos actos en el cristianismo, vamos a recibir malos tratos del mundo. Por eso es que el Señor Jesús nos dice que en este camino tendremos aflicciones, pero alegrémonos que estamos haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, confirmación, dice, ¿cómo se puede recibir? Dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede recibir cuando uno se somete a Cristo Jesús, en obediencia, rectitud, humildad y mansedumbre. Así se puede recibir el Espíritu Santo, buscándolo en la lectura bíblica, ayunando, orando y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Lo podemos encontrar en Hechos 2:1 y 2. Hechos 2:1 y 2. Dice así su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hechos 2. Aleluya. Dice Hechos 2:1. Dice, la venida del Espíritu Santo. Aquí lo podemos encontrar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, dice, juntos. Y de repente, dice, vino del cielo, dice, un estruendo, dice, como de un viento, dice, recio, que sopló, el cual llenó toda la casa, dice, donde estaban, dice, sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, esto es una forma simbólica. Las lenguas de fuego son una forma simbólica. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tú tienes el poder del Espíritu Santo? Cuando tú lo sientes dentro de tu corazón. Allí está el Espíritu Santo, cuando te mueve todo, desde arriba hacia abajo, te mueve el Espíritu de Dios y te queda ese fuego en tu corazón. Después Él comienza a recorrer todo tu cuerpo. Ahí te das cuenta del poder del Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo no puede estar dividido. Decía Jesucristo que una casa dividida no prevalece. Entonces, estas diferentes doctrinas, estas diferentes nombres, como hay muchos nombres de doctrinas, no vamos a mencionar, han dividido el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Hay diferentes ideas de hombres que eso le llama a Dios o Cristo Jesús estratagemas. ¿Ya? Pablo lo llama como estratagemas de hombres dividiendo al pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo no puede estar dividido en estos últimos tiempos, debe estar unánimemente buscando la unidad en el Espíritu Santo de Dios. La unidad en el Espíritu, dice. En la epístola del apóstol, dice Pablo, dice, en Efesios lo podemos encontrar, ¿ya? Y en Hechos capítulo 12, versículo 5, y lo vamos a encontrar. Hechos, ya que estamos cerca, vamos a decir, dice su palabra, dice. Así que Pedro, dice, estaba, dice, custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar, dice, oración a Dios por él. Ahí está la respuesta. Una iglesia en oración hace grandes cosas. ¿Saben qué? Pedro y Silas salieron de la cárcel y fueron acompañados por un ángel. En estos últimos tiempos debemos de estar toda la iglesia orando y velando sin parar, porque el adversario Satanás está haciendo mucha artimaña y está haciendo daño a la iglesia de Cristo Jesús. Está echando oprobios al viento, al aire, para que sus siervos se debiliten, para que los siervos no oren, para que los siervos estén entre contiendas, para que los predicadores estén entre distorsiones. Así que el cuerpo de Cristo debe estar en estos últimos tiempos muy apegado a Cristo Jesús, a lo que es la verdadera doctrina de Cristo Jesús. Y para cerrar esta noche, dice el testimonio del Espíritu Santo. En 1 Juan 5, 6 dice, vamos a buscar 1 Juan 5, 6. 1 Juan 5, 6. Aleluya. Primera epístola de Juan 5, 6. Dice su palabra así. Aleluya. Es difícil estar con una mano trabajando. Aleluya, gloria a Dios. Dice aquí 5, 6. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante ese agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Óigase bien, santo, dice. Y estos tres son uno, dice. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu,
el agua, la sangre. Y estos tres concuerdan, dice, si recibiere el testimonio, dice, de los hombres, mayor es el testimonio, dice, de Dios. Porque este es el testimonio, dice, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho, dice, mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios. Ha dado, dice, acerca de su Hijo, dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida, dice, y vida eterna. Esta vida, dice, esta vida está en el Hijo, dice. Y el que tiene el Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Entonces, en esta noche hemos expuesto la palabra de Dios y hemos dado a conocer quién es Cristo Jesús. Dice que el que no ha recibido el nombre de Cristo Jesús como su suficiente Salvador no tiene vida. Pero todos aquellos que han recibido el nombre de Cristo Jesús como su suficiente Salvador y da testimonio de Cristo Jesús, vive su vida y hace las buenas obras y tiene fe, está haciendo la obra de Dios. Pero todo aquel que se ha corrompido, así como dijo la palabra, en el amor al dinero y ha perdido la fe, ya no tiene a Cristo Jesús. Tiene que arrepentirse y hacer como el recaudador de impuestos, regresar todos los bienes al pueblo, y al que le ha robado cuatro veces, se la tiene que devolver, ¿ya? Y quedarse como las primeras obras, para que vuelva a recuperar la corona ahí en los cielos. Así como el hombre rico, dice el joven rico, le mandó a regalar todo, pero entre veces más puede el interés al dinero que obtener la corona de Cristo. Por eso yo le digo al Señor que en mi mesa nunca falte el pan de cada día, que en mi cuerpo nunca me falte la fuerza para ganarme el sustento de cada día. Le agradezco a Dios por su amor y su misericordia, y gracias, hermanos, porque hemos cumplido la voluntad de Dios, y era predicar su palabra y dar a conocer a Cristo Jesús esta noche. Bendiciones para todos. Buenas noches desde Nicaragua para el mundo entero.